Directora, ¿qué es lo más preocupante de esta alerta que emiten hoy? Bueno, nosotros, y no solo hablo de Corantioquia, sino de la gobernación, de las alcaldías, de los sectores, de las comunidades, hemos hecho muchos esfuerzos, hemos generado muchas estrategias y acciones para buscar luchar contra la deforestación en nuestro departamento, específicamente en nuestra jurisdicción. Pero pese a ello, vemos cómo en los últimos meses se nos ha desatado o ha incrementado la tasa de deforestación por lo menos en un 28%. Nosotros logramos detectar entre los meses de marzo y abril más de 29 alertas de deforestación en núcleos de más de 10 hectáreas. Con respecto al año anterior, más o menos por un periodo similar, casi que el primer semestre, logramos detectar que este año pues ya van 600 hectáreas por lo menos deforestadas, y digo por lo menos porque nuestro sistema de monitoreo no logra detectar polígonos menores a 10 hectáreas, o sea, la cifra pudiera ser mucho mayor y eso para nosotros es desalentador, pero por eso también quisimos como autoridad ambiental generar esta alerta, decirle a todos los actores en el territorio que no podemos descuidarnos, que por el contrario algo está pasando allí que digamos sobrepasa incluso las capacidades institucionales, porque estos núcleos de deforestación están básicamente en territorios que son complejos en el acceso mismo, en situaciones de orden público. Estamos hablando en algunos territorios del Bajo Cauca, del Nordeste y del Magdalena Medio, y con ello pues además de la complejidad que esto representa más en un país, en un territorio que estamos luchando contra el cambio climático, pues asociado a ello tenemos una gran pérdida de biodiversidad. Hablamos que por una hectárea logramos encontrar en algunos inventarios más de 170 especies que representan realmente un valor y una riqueza ambiental para todos nosotros en este departamento. Y además, pues también las complejidades para las comunidades que están allí asentadas. Nosotros como acciones hemos emprendido acuerdos de cero deforestación con el sector ganadero, con el sector minero, con el sector panelero, con muchos de los sectores productivos, y hacemos un llamado. Esta alerta tiene también un fin fundamental y es llamar a todos los actores para que afiancemos aún más esas estrategias de prevención y de control, y por supuesto pues también trasladar esta situación a las autoridades, a las entidades judiciales y policiales, para que la autoridad también llegue allí con acciones contundentes y se generen las investigaciones respectivas. ¿Cuáles son las principales causas de esa deforestación? Nosotros hemos detectado la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. También podemos hablar, solo que aún tener esos datos concretos es complejo para nosotros, pero lo hemos también tramitado hacia la gobernación. Pensamos que los cultivos ilícitos pueden ser también una causa representativa de lo que está pasando allí. La extracción ilícita de minerales también se consigue como una de las causas, y lamentablemente cree uno que muchos de los tenedores o los poseedores de estos territorios, de estos predios, con el ánimo de mostrar que están siendo utilizados, pues generan las quemas. Ahorita lo hablaba una de mis compañeras, ni siquiera es que aprovechen la madera, solo hacen la quema para mostrar que ese terreno, ese predio está en uso, y generar allí, digamos, mostrar una intervención. Nosotros tenemos la capacidad de individualizar quién es el propietario de cada uno de esos predios, pero también entendemos que no todos los propietarios ni siquiera conocen qué es lo que está pasando allí, porque son territorios muy lejanos, donde muchas veces no han podido ni siquiera ellos mismos como propietarios acceder, pero que necesariamente las autoridades tenemos que estar allí, y por eso esta alerta, un llamado al acompañamiento del gobierno nacional, que tiene la lucha contra la deforestación priorizada, que el Amazonas necesita la atención, pero que nosotros también en Antioquia necesitamos un acompañamiento y recursos, porque esto tiene, digamos, dos caras, dos bloques. Uno, el ejercicio de la autoridad ambiental, también el trabajo articulado con la policía, con el ejército, con la fiscalía, pero también del otro lado el acompañamiento a comunidades, a tener más guardabosques, a tener más custodios del bosque, a tener más personas allí, comunidades migrando hacia la gestión sostenible de los bosques. Nosotros como autoridad ambiental no decimos que el bosque no se pueda aprovechar, por supuesto que se puede aprovechar, pero en el marco de la legalidad, en un enfoque de sostenibilidad que permita que sea una línea productiva, que sea una línea económica que genere desarrollo, y no por el contrario que nos esté dificultando y que esté generando unas pérdidas ambientales como las que hoy tenemos. Mientras estamos conversando, pues están generando una tala indiscriminada y estamos perdiendo mucha capacidad en términos de fauna y de flora en ese territorio, y estamos desconectando los territorios. Por ejemplo, todos nos preocupamos y nos duele mucho cuando vemos la caza de animales o lo que sucedió con el jaguar
hace unos días. Esto se da pues porque hemos llegado a ese territorio que es su casa natural, con diferentes actividades antrópicas y que no estamos buscando conectar los territorios. Entonces, Corantioquia hace un llamado a toda la institucionalidad, a la comunidad, al sector privado, para que enfaticemos en esas estrategias de prevención y de control frente a la deforestación que estamos padeciendo en este territorio. Directora, ¿hay un apoyo real por parte del Ejército y la Policía, que son realmente los más cercanos que podríamos tener en estos territorios tan lejanos? Por supuesto, el Ejército y la Policía siempre han trabajado con nosotros articuladamente. En Antioquia pues siempre hemos sentido la participación, la preocupación de ellos por también llegar a esos territorios, pero frente a las cifras, creo que el llamado es a afianzar ese trabajo articulado y a un acompañamiento grande pues por los diferentes entes a nivel nacional y departamental. Con la gobernación hemos trabajado permanentemente, el gobernador siempre también ha manifestado su interés por luchar contra esta problemática, pero creo que sí, con lo que hoy estamos viendo en cifras, porque los datos no mienten, realmente tenemos que reinventar muchas de las estrategias e investigar mucho más qué es lo que está pasando allí, porque también tenemos comunidades que están siendo afectadas. Esas pequeñas comunidades que están asentadas allí también son las que están sufriendo, porque llegan estas grandes acciones ilegales y ellos también están sufriendo desde el punto de vista social y ambiental. Directora, eso que está diciendo y las cifras que arroja este año, ¿dan cuenta entonces de que la estrategia no está funcionando? Sí, dan, tristemente hay que decirlo, o sea, las cifras, al aumentar la tasa de deforestación nos tiene que también llamar a todos, no solo a Corantioquia, ni a cualquier corporación, ni a la gobernación, a todos los actores, hablo y digo lo público y lo privado porque solos no tenemos la capacidad tampoco de decir qué más tenemos que hacer, cómo podemos controlar más lo que está pasando en ese territorio. Es que vemos cómo la deforestación en núcleos de más de 10 hectáreas se da en menos de una semana. Eso no lo hace una comunidad campesina, eso lo hacen personas con capacidad económica de arrasar territorios, o sea que estamos hablando ahí de fuerzas muy grandes que nosotros solamente en una función administrativa no tenemos la capacidad de controlar, que seguimos gestionando estrategias como acuerdos de cero deforestación, porque lo hacemos con las universidades, con los propietarios, pero aún así vemos que estas cifras van aumentando y en estas zonas que son tan alejadas, pues no tenemos la capacidad nosotros solamente de llegar allí con intervención. Lo que tú dices es cierto, necesitamos mayor énfasis, mayor contundencia, por supuesto, en la inversión de recursos a estas comunidades, pero también en el acompañamiento de todas las autoridades, no solo la ambiental, todas las autoridades para tener programas que realmente disuadan lo que está pasando allí a esos actores al margen de la ley.